Mucha atención. El analista Felipe Zuleta se destapa y lanza un análisis que está generando fuertes reacciones en el debate político nacional. Según su lectura, las elecciones dejaron un mensaje contundente. Ningún sector logró el control absoluto y el país entra en una fase de alta tensión política. Zuleta advierte que lo que viene será una disputa frontal entre dos visiones de país, donde cada alianza y cada fórmula vicepresidencial podría cambiar por completo el rumbo de la campaña presidencial. Ahora la gran pregunta es, ¿quién logrará capitalizar ese nuevo escenario? Las recientes elecciones legislativas dejaron un mensaje claro entre líneas. El país está profundamente dividido y ningún sector logró imponerse con la fuerza que muchos anticipaban. Mientras algunos proyectos políticos aspiraban a conquistar una mayoría amplia en el Congreso, los resultados terminaron mostrando un tablero mucho más equilibrado y lleno de tensiones. En medio de este escenario, comienzan a definirse las primeras fichas de la carrera presidencial. Las fórmulas vicepresidenciales empiezan a aparecer, y con ellas también los mensajes políticos que cada campaña quiere enviarle al país. De un lado, sectores de izquierda que buscan consolidar su proyecto político y avanzar en reformas profundas del Estado. Del otro, movimientos que prometen recuperar la institucionalidad, fortalecer la economía y frenar cambios que consideran peligrosos para el futuro del país. Yo creo que el pacto histórico llegó a su techo. 25 senadores, Gustavo Bolívar hablaba de que iban por 52 senadores y 90 representantes a la Cámara. Y bueno, no pasó eso. Entonces, quedaron, como se dice popularmente, en su plata, por un lado. Por el otro lado, el Centro Democrático saca 17 senadores, subió 3, pero queda con el apoyo de todos los candidatos de la Gran Alianza que se comprometieron a votar por el ganador, que es Paloma Valencia. 5 millones y piquito. Bueno, por un lado. Por el otro lado, la izquierda no quedó con una mayoría importante en términos de grandes reformas en el Congreso. Y me refiero específicamente a la Asamblea Nacional Constituyente que Petro ha propuesto y que ha mandado a sus esbirros a recoger firmas. Asamblea Nacional Constituyente que convierte al Estado colombiano en un Estado absolutamente inviable, que acaba con el sector privado, que debilita aún más las fuerzas militares, y que le entrega un poder enorme, enorme, a lo que Petro llama el pueblo, que por supuesto no es el pueblo. Son los grupos indígenas, por un lado, que sí, claro, son pueblo, pero han demostrado ser bastante violentos, además de consentidos por el Estado colombiano. Tienen 1.2 millones de hectáreas y en este gobierno les han dado varios miles, por encima de 60 o 70 mil millones de pesos. ¿Para qué? No tengo ni la menor idea en qué se lo gastan. No tienen entonces, retomando, pues esa fuerza. Queda equilibrado porque el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido Alianza Verde, pues pusieron un número importante, es el Movimiento de Salvación Nacional. Ahí lo grave es que muchos de los que llegaron ya se le han vendido al gobierno de Petro porque son corruptos, como Wadir Mansur, por solo mencionar un caso. Entonces ahí usted no puede decir que hay una gran mayoría de la derecha o no, porque muchos de los parlamentarios son unos sinvergüenzas. Y bueno, eso ya lo sabemos. Y compraron los votos seguramente, y por eso volvieron a llegar. Yo no me explico cómo pudo volver, por ejemplo, Marta Peralta, la indígena cuestionada e investigada por el tema de La Guajira, o Adil Mansur por el tema de haber recibido plata también por el tema de los carrotanques. Y les podría dar una lista enorme de personas cuestionadas, investigadas por corrupción que llegaron allí. Hay una pregunta que muchos colombianos están haciendo después de las elecciones. ¿Cómo es posible que candidatos con fuertes cuestionamientos, investigaciones abiertas e incluso escándalos de corrupción logren volver a ocupar una curul en el Congreso? Las explicaciones pueden ser varias. En primer lugar está el fenómeno de las maquinarias políticas.
En muchas regiones del país, ciertos clanes políticos han construido durante años redes de poder que controlan contratos, apoyos locales y estructuras electorales que movilizan miles de votos casi de manera automática. A esto se suma otro factor clave, la desinformación o el desconocimiento de muchos votantes. En algunos casos, la gente vota por nombres conocidos, por tradición familiar o por recomendaciones locales, sin conocer a fondo los cuestionamientos que rodean a esos candidatos. También existe el peso del clientelismo político, una práctica que durante décadas ha marcado la política colombiana. Promesas de favores, ayudas o intermediaciones terminan convirtiéndose en votos el día de las elecciones, y por supuesto no se puede ignorar el desgaste de la confianza ciudadana. Cuando el electorado siente que todos los candidatos son iguales, muchos terminan votando por el que ya conocen, incluso si está rodeado de polémicas. Por eso, más allá de los resultados, lo que queda sobre la mesa es una discusión profunda sobre la calidad de nuestra democracia y sobre qué tan informados estamos realmente al momento de elegir a quienes van a tomar decisiones por el país, porque al final cada elección también es un reflejo de cómo funciona nuestro sistema político. Es decir, el sistema colombiano no cambió radicalmente en la manera de escoger a muchos de los parlamentarios. Ahora bien, en lo que tiene que ver con el tema de los vicepresidentes, pues hasta ahora no conocemos sino dos nombres. Aída Quilchue, que es la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, y José Manuel Restrepo, que es la fórmula presidencial de Abelardo de la Espriella. Al momento de hablar con ustedes, no está claro qué va a pasar con Oviedo, y qué va a pasar con Claudia López, y qué va a pasar con Sergio Fajardo. Entonces no me quiero adelantar. Hablemos de Aída Quilchue. Aída Quilchue es indígena, está en el Senado por el Pacto Histórico, no por el Pacto Histórico, por los movimientos indígenas, es licenciada en Educación, pero no le suma votos a Cepeda, porque ya esos votos de los indígenas los tenían. Por supuesto no seré yo quien la descalifique por indígena o por mujer, pero de lo que sí estoy convencido es que es nuevamente una mujer indígena del Cauca. En el caso de Francia Márquez era una mujer negra, afrocolombiana, también del Cauca, ¿no? Para atraer todos esos votos. Ya el país pasó por Francia Márquez. Francia Márquez fue un desastre. Francia Márquez no hizo absolutamente nada. No fue ni siquiera capaz de manejar el desastroso Ministerio de la Igualdad. Y Aída Quilchue no sería capaz de manejar el país frente a una ausencia temporal o absoluta de Iván Cepeda. No sería capaz. Pónganlo así de claro. Seguramente, no sé, fortalecería a la Guardia Indígena, debilitaría a las fuerzas militares, yo no sé, empezaría la expropiación de tierras, no tengo ni idea. Pero por supuesto no sería capaz y claro, seguiría con el proyecto comunista de Iván Cepeda de destruir la democracia, destruir el sector privado, destruir a los empresarios, acabar de destruir el sistema de salud y fortalecer a los indígenas. Hay algo que quedó completamente claro después de estas elecciones y que muchos analistas ya están señalando con preocupación. En Colombia, el sistema político sigue permitiendo que personajes fuertemente cuestionados lleguen nuevamente al poder, y es precisamente aquí donde Felipe Zuleta pone el dedo en la llaga. Porque más allá de los discursos optimistas que algunos sectores quieren vender, lo que muestran los resultados es que muchas de las prácticas tradicionales de la política colombiana siguen vivas. Para empezar, está el peso enorme de las maquinarias regionales. En varias zonas del país existen estructuras políticas que llevan décadas operando, controlando apoyos locales, contratos y redes de influencia que terminan movilizando miles de votos casi de manera automática. Pero no es el único factor.
También está el problema de la desinformación electoral. Muchos votantes terminan eligiendo nombres conocidos, apellidos tradicionales o candidatos recomendados por líderes locales sin conocer realmente los procesos judiciales o investigaciones que algunos de ellos enfrentan. Y a esto se suma un fenómeno que Felipe Zuleta ha señalado en varias ocasiones: el cansancio del electorado. Cuando una parte importante de la ciudadanía pierde la confianza en el sistema político, se genera una especie de resignación colectiva donde muchos terminan votando por lo que ya existe, incluso si eso significa respaldar a figuras rodeadas de polémica. Sin embargo, lo que también dejan ver estas elecciones es que el país está entrando en una nueva etapa de confrontación política, un escenario donde los proyectos de país se están definiendo con mucha más claridad y donde cada elección se convierte en una disputa directa sobre el rumbo de Colombia. En medio de ese panorama, las voces críticas como la de Felipe Zuleta cumplen un papel clave: poner sobre la mesa los problemas estructurales de nuestra democracia y recordarle al país que el verdadero cambio no depende únicamente de los candidatos, sino también de la forma en que votamos y de la responsabilidad que asumimos como ciudadanos. Porque si algo queda claro hoy, es que Colombia está atravesando uno de los momentos políticos más determinantes de los últimos años. Y ahora la pregunta es para ustedes. ¿Creen que el país está listo para romper definitivamente con las viejas prácticas de la política? ¿O seguiremos viendo los mismos nombres regresar una y otra vez al poder? Los leo en los comentarios. Y si quieren seguir analizando a fondo lo que está pasando en la política colombiana, no olviden suscribirse al canal, darle like a este video y compartirlo para que más colombianos puedan participar en esta conversación.